València, això són làgrimes de felicitat, d'orgull i d'honor d'estar aquí. Jo, igual que tots vosaltres, soc supervivent d'un tsunami. Yo, igual que todos vosotros, soy superviviente de un tsunami. Calculaba con Álvaro, ahora estaba calculando un poquito con la calculadora de cuántas conferencias habré dado en mi vida y probablemente superan las 500, pero ninguna tan importante como esta. Soy un poco llorica, pero yo soy una persona con muchísima suerte en la vida. Cuando yo era chiquita, me preguntaban los profesores, mi abuela, mi vecina, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Y yo siempre respondía una fricada, yo soy bastante friki. Yo soy de esas personas a las que los bravucones de los colegios se metían con ella, porque yo respondía a lo que mi corazón decía y me daba igual la respuesta. Y yo siempre decía, yo de mayor quiero ser un poquito sabia. Y la vida me escuchó y me dijo, pues ahí vamos, María, si quieres ser sabia, ahí vamos. Me regaló una hermana con enfermedad mental, me regaló pérdidas en mi infancia, me regaló duelos, me regaló un tsunami espectacular, me regaló 21 intervenciones, me regaló poder pasar por un dolor físico que yo no sabía que existía, que también la morfina me dejó vivir en paraísos. Me regaló depresiones, me ha regalado quiebras económicas, me ha regalado tantas cosas que yo os lo digo, soy una mujer de una suerte inmensa. Y cualquiera que nos esté escuchando dirá, pues esta tía se le tronó la cabecita con los golpes en el tsunami y dice cada barbaridad. Yo no tengo redes sociales, solo tengo un compañero maravilloso de vida que me ha montado un canal de YouTube que yo no sé ni cómo se entra, pero no tengo redes sociales porque a mí no me interesa nada si es esto o es esto. Creo que eso es lo que hacéis, ¿no? En las redes sociales, like, no like o algo así. A mí no me interesa esto nada. A mí lo que me interesa es seguir a mi corazón, aprender e irme de esta vida un poquito más sabia de lo que llegué. Y yo intuyo un poquito por todo lo que he pasado que de esto va la vida. No va de otra cosa. La vida va de aprender. Y cuando queremos aprender, la vida es muy generosa y nos regala situaciones complejas, difíciles, en las que hay mucho dolor, puede haber también sufrimiento, y ahora hablaré un poquito de cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, y de las que tienes solo dos opciones. Es binaria la vida, 0-1, 0-1, ¿sí? Es binaria. Solo puedes aprender o victimizarte. No hay grises entre medio, no hay espacios entre medio. Yo, igual que todos vosotros, soy sobreviviente de un tsunami. Y yo decidí que si la vida era tan generosa como para regalarme esas experiencias, yo tenía que aprovecharlas, porque es muy fácil que se os pase la vida y estéis sentados en el sillón del lamento. Pobre de mí, yo no tengo, es que a mí no, es que me quitó, es que es normal, ¿eh? Hombre, hay ratitos que yo también me he sentado ahí, cago en la madre, cómo duele esto, yo no sé si voy a poder seguir. Uf, de verdad, ahora una depresión, ¿no? Si esto no hacía falta. O sea, había cosas que decías, de verdad, yo
yo no agradezco la experiencia en sí, yo como Álvaro, si me las hubiera podido ahorrar, gracias, pero hay cosas que solo se pueden aprender atravesando tsunamis. Solo se pueden aprender atravesando tsunamis. ¿Qué voy yo a contaros, Valencia? Que sois el corazón de España, que sois el ejemplo, que habéis despertado el latido del corazón de España. Y corremos el riesgo de olvidarnos que todos tenemos un latido del corazón, que lo único importante en la vida es el amor, que lo único importante es mirar al otro a los ojos y darte cuenta que somos lo mismo. Podemos olvidarnos de tantas y tantas cosas, que esta es vuestra labor, la de cada ser humano. Cada ser humano tiene que decir, ¿para qué vino esto a mi vida? ¿Qué he aprendido? Y no me puedo volver a atontar, no me puedo volver a dormir, no me puedo volver a hacer el idiota. Hay gente aquí que ha dicho que hay que volver a la normalidad. Yo entiendo de corazón lo que eso quiere decir, però València, no torneu mai a la normalitat d'abans. Mai! Volver a la rutina, volver a divertiros, volver a bailar, volver a las fallas, volver a abrazar, volver a ir de vacaciones, volver a recuperar lo que tengáis que recuperar, volver a la rutina, pero nunca volváis a la normalidad de antes, porque la de ahora tiene mucha más luz, tiene mucha más sabiduría, tiene mucho más conocimiento. No volváis nunca a lo de antes, porque entonces la experiencia no sirvió para nada. Yo todavía no he empezado la conferencia, ¿eh? A todas estas todavía no he empezado la conferencia. Mi nombre es María Belón. Yo, igual que todos vosotros, soy sobreviviente de un tsunami. Y yo tengo que contaros que yo soy quien soy, porque de pequeña mi papá me contaba un cuento. Cada noche, somos 7 hermanos, papá venía del trabajo y nos contaba un cuento. Y yo pues pensaba que esos cuentos pues los había escrito, no sé, Shakespeare, Dickens, quien fuera, ¿no? Alguien que sabía de verdad contar cuentos. Y no, mi papá se los inventaba cada noche. El cuento era de un mono que le llamaba a mi papá el mono avispado. Fíjate, el mono avispado. No había puntada sin hilo en esos cuentos. Este cuento era de un mono que vivía en una selva, ¿sí? Como Valencia, Cuenca, Albacete, París, el mundo, planeta Tierra, que esto es una selva, con animales de todo tipo, pero que al final todos queremos lo mismo, todos venimos aquí para hacer lo mismo. Estar bien, ser felices, disfrutar de la vida. Nos han puesto distinto pelaje, distintas capacidades, nos han puesto distintos recursos, pero esto es una selva. La selva, yo he tenido la suerte de estar un mes entero en una selva, la selva puede ser un espacio de un equilibrio perfecto y maravilloso. O la selva puede ser un poquito lo que nos está pasando ahora, una selva un poquito salvaje. El mono avispado era un tipo normal, insignificante, pequeñujo, espabilado, al que le pasaban muchas aventuras. Yo me enamoré de los cuentos, y como yo soy una mujer con mucha suerte, pues fui a vivir a México y ahí tuve un amigo, Pedro Servín, que me introdujo en el mundo de los mitos. Los mitos son cuentos para mayores fascinantes, porque ¿sabéis lo que nos regalan los mitos? Atajos para la vida. Nos regalan muchas metáforas que si las escuchamos, de repente nos podemos ahorrar una cantidad de follones en los que nos metemos en la vida. Bueno, yo, claro, mujer
española, que me han bañado las aguas del Mediterráneo, pues me enamoré de la Odisea, claro, que es nuestro mito característico. No os enfadéis cuando el profe os haga leer la Odisea y hacen un trabajo y tal, a escuchar la Odisea muy bien, ¿eh? Porque todos somos Ulises en la vida. Ulises era un tío que, bueno, estaba ahí haciendo su papel. Uy, se me ha salido esto. Espérate que Antonio me lo va a poner. Ah, no, ya lo puse Antonio. Pues Ulises estaba metido un poco en follones, el tío trabajaba pues, en el departamento de X de Grecia, y entonces le llamó uno de Esparta y le dijo, aquí tenemos un follón increíble, y entonces Ulises le dijo a Penélope, su mujer, cariño, mi vida, que me voy un momentito para allá, mato a unos cuantos y regreso. Pues Ulises se pasó 10 años de paseo por el Mediterráneo, las pasó canutas, pero canutas. Le cayó de todo a Ulises. Le cayeron tentaciones, tormentas, le cayeron circes, le cayeron... De todo le cayó. Bueno, es un mito fabuloso que Cavafis, uno de los grandísimos poetas que tenemos muchos, pues nos lo hizo fácil. Y entonces, cuando no quieres estudiar y leer toda la Odisea, que es un poquito complicada, pues nos hizo un poema. Y en este poema hay un párrafo espectacular que dice esto: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, ruega que tu camino sea largo, rico en aventuras y descubrimientos. No temas a los cíclopes, a los lestrigones, ni al fiero Poseidón. Yo vivía en México, Lucas tenía 1 año, Tomás acababa de nacer. Y cuando yo estudié este poema, le dije a Pedro, mira, yo del poema de la Odisea me quedo con todos los versos, pero este, como que no, como que no, como que no. Y me decía Pedro, pero tía, ¿por qué? Si es una estrofa preciosa. Esto es una anécdota que ahora entiendo con la física cuántica, pero resulta que cada vez que yo tenía un hijo, tengo 3, pues yo soñaba durante una semana con un tsunami. Entonces manda huevos, ¿no? Es decir, a mí esto del fiero Poseidón, pues que no, yo no me llevaba muy bien con el fiero Poseidón. Claro, tienes un bebé y esa noche sueñas que viene una olota y te lo quita y se lo lleva, como que uno no se despierta de muy buen humor. Entonces yo le decía, no, yo con el fiero Poseidón no me llevo muy bien. Qué bonita es la vida, qué sabia es la vida. Yo no me llevaba muy bien con el fiero Poseidón porque yo decía, ¿y si yo vivo un tsunami? Pues yo no voy a estar a la altura. Yo es que de esa, perdón que lo diga así, de esa mierda de experiencia no voy a sacar nada. Entonces, por favor, que no. Yo vivía en México entonces, donde la tierra tiembla mucho, pero yo estaba 6 horas sin tráfico de Acapulco. Entonces yo decía, bueno, con un poco de suerte, pues si esto tiembla un poco, a mí el tsunami no me llega. Entonces luego, pues las aventuras de la vida, nos tuvimos que ir a vivir a Japón, nos quisimos ir a vivir a Japón. Y ahí ya el tema, vivíamos en Yokohama, que es una ciudad pegadita a Tokio, que está ganada al mar, que se ha construido ganando los terrenos al mar. Si México tiembla, lo de Japón ya es un cachondeo, o sea, tracatún, tracatún, tracatún todos los días. Y entonces a mí me dieron un truco y me dijeron, tú cuando esto tiemble, tú mira, saca la cabeza y haz lo que hagan los japoneses. Y yo veía que eso temblaba y yo miro a mi vecina y mi vecina seguía friendo el pescado. Digo, pues yo sigo friendo el pescado. Alguna que otra vez la vecina salía, cogía su mochila de rescate y tal, y yo decía, niños, la mochila de rescate, que hay que salir, ¿no? O sea, yo lo que la vecina lo hacía, yo lo hacía. Cuando yo escogí casa para vivir en Japón, fijaros si yo estaba mal o estaba bien, que al señor Watanabe, que era el señor de la inmobiliaria, le dije, oiga, mire, este departamento está muy bien, me gusta mucho, pero es que yo tengo un problema, le tengo mucho miedo a los tsunamis. En caso de tsunami, ¿qué le pasa a este departamento? Pues claro, imaginaros la cara de Watanabe, ¿eh? Los japoneses son súper educados. Entonces miro a mi marido con cara de compasión, como diciendo, hostia, vive con esta loca y el tío sigue adelante, ¿eh? Me miró a mí, se puso muy serio y dijo,
señora, en caso de tsunami, el departamento flota. Y yo, toda contenta, toda feliz. Digo, ¿este departamento flota? Y yo ya me imaginaba ahí, ¿sabes? Bueno, esta es la ola de Hokusai. Este es el grabado del grabadista más importante de Japón, de Hokusai. Todos habéis visto esta imagen, lo hizo en homenaje a las miles de millones de personas que han perdido su vida en Japón, porque ahí los tsunamis pues, van que vuelan, ¿no? Entonces, el día antes de Navidad, de las fiestas de Navidad, una amiga mía, finlandesa, me dice, ay, que no le he comprado nada a mi suegra, que me voy mañana para Finlandia. Digo, yo te acompaño al Bazar Oriental, es un sitio horterísima, pero donde te vuelves con todos los regalos, para la suegra, para el tío, para la cuñada, pesada, para el yerno, para todos. Y entonces la acompañé y me encontré esto en la entrada. Levanté esto y le dije, mira, Fina, esta es mi peor pesadilla. Menos mal que mañana me voy de vacaciones a Tailandia. Qué bonita es la vida, qué inteligente, qué sabia, que siempre te viene a buscar allí donde tú te quieres esconder. Pues yo vengo aquí a deciros, no sé, tirando largo, el 10% de lo que aprendí después de la experiencia del tsunami. Porque si yo os cuento todo lo que aprendí, yo llega la jornada de lo que de verdad importa, del año 35, y yo aquí sigo hablando. Porque año con año, mes con mes, la Dana habrá pasado hace un mes, 6 meses, un año, año y medio, vais a recoger una cosecha tan bonita, que no equivoquéis la mirada, ponerla siempre en ¿para qué nos ha regalado la vida esta experiencia tan difícil? Estas experiencias tienen momentos complicados, muy complicados. Tienen momentos de dolor, de recuperación, de duelo, de recuperar las heridas físicas, de llorar a los que tú crees que has perdido, pero no los has perdido, porque, claro, es que perdone, yo es que me voy moviendo porque aquí hay 225 personas que me van echando para aquí y para allá. Y entonces digo, coño, dejadme estar tranquila, ¿no? Yo no doy sola esta conferencia. Yo la doy y no hablo yo, hablan ellos y me dicen, cuéntales esto, María. Cuéntales que estamos bien, que lo estamos controlando todo, que lo están haciendo de puta madre, que no se olviden, que sigan y que sigan. Yo doy la conferencia con 290.225 personas. En el tsunami donde estuve yo, 290.000 familias perdieron a los suyos, millones de familias perdieron todo lo que tenían. Estamos hablando de gentes de un nivel de humildad extremo, donde conseguir una barca significaban 3 generaciones de pagar un crédito y la barca se fue. Yo volví al cabo de unos años, vuelvo mucho a Tailandia y quiero deciros la primera imagen que a mí me recibió. Volvimos al hotel, porque claro, ahí rodamos la película, el mismo hotel, reconstruimos con el departamento de arte pues todo lo que se había ido a tomar por saco, los 2 primeros pisos, los bungalows. ¿Sabéis lo primero que me recibió? Me recibió una palmera. Esas palmeras que estaban ahí, la única palmera que sobrevivió al tsunami, no estaba igual. No estaba en la antigua normalidad. Habían cientos de orquídeas salvajes rodeándola y subían por el tronco. No se vuelve a la misma normalidad. La palmera no vuelve a ser la misma. Es mucho más bella, mucho más fértil, mucho más generosa de lo que antes fue. Bueno, pues yo vengo a compartiros aquí un poquito de lo que yo aprendí. Y María, córtame, por favor, porque es que si no, no comemos y no merendamos. ¿Cómo llegan los tsunamis a la vida?
¿Cómo llegan? Tomar nota, esto sí va bien. Yo creo que esto sí va bien saberlo. Esto va bien, una experta en tsunamis lo sabe, apuntar. ¿Cómo llegan los tsunamis a la vida? Cuando y cómo se les da la gana. Siempre llegan así. Cuando y cómo se les da la gana. El poeta lo dice mucho más bonito, ¿sí? El poeta dice, lo imprevisible siempre llega cuando la posibilidad es olvidada. Así nos llegan los tsunamis a la vida. Imaginaros la familia de Álvaro, la que hemos pasado, se acabó, por Dios, que la vida nos dé un poquito de tregua. No, ahora ya, quiero decir, no, o sea, no, pues toma chimenea, ¿vale? Una ola, 2 olas, 3 olas, 4 olas. Así llegan siempre los tsunamis a la vida. En el primer momento tenéis derecho, es sano que os enfadéis un poquito. El enfado es una energía y hay que sacarla, que si no se queda aquí en forma de gastritis, ¿no? Entonces, sacarla, pero no os quedéis mucho tiempo ahí. No os quedéis mucho tiempo ahí. No os dejéis secuestrar, porque después de una situación muy complicada, como decía ahora una de las maravillosas ponentes, uno no da abasto con todo lo que hay que hacer. Todo el tiempo que le dediquéis al enfado, a la ira, al enojo, no se lo podéis dedicar a la creatividad y a la reconstrucción. Entonces, decidid dónde os queréis poner. Decidirlo, porque eso depende de vosotros. Pocas cosas dependen de nosotros en la vida, pero hay algo que depende de vosotros. No os imagináis cómo. Yo no tenía ni idea de esto cuando tenía 15 o 16 años. Ojalá alguien me lo hubiera dicho. Y me voy a enfadar un poquito, pero yo soy muy dura, como mi madre. Yo tengo unos padres muy duros, amorosamente duros, que me dicen, sube la escalera y te espero arriba, lo que te tardes en subir, ¿no? Eso es maravilloso. Si tenéis padres un poquito duros, ¿sí?, que no os consienten las chorradas por las que os quejáis, vais hoy y le dices, mamá, gracias, papá, gracias. Y si tenéis papás que son muy consentidores, le dices, mira, papá, corrige rumbo porque así no vamos a ir bien. No me des todo lo que quiero. No me lo des porque yo tengo que encontrar mi propia fuerza. Y para eso me tienes que hacer subir la escalera, aunque haya ascensor. Agradecer a los papás y a las mamás duros, porque ese es el amor verdadero. Pues bueno, y cuando digo mamás y papás, por supuesto también digo profesores. También digo profesores. Respetad esa autoridad, porque los años enseñan mucho, Yo también he tenido 17 y 18 años. Vuestra mamá y vuestro papá también lo han tenido. Vuestro profesor también ha tenido 17 y 18 años. Sabemos lo que es estar ahí. Pero abrir la confianza, decir, están dedicando su vida a intentar guiarme para luego soltarme y que sea yo quien me enfrente a los tsunamis. Entonces, cuanto más duro y más exigente, más le vais a agradecer. ¿Qué se siente cuando estás bajo las olas del tsunami? Yo, como soy una mujer con mucha suerte, a mí me llegó una ola de 14 metros. Esa fue la primera. Luego vino otra, luego vino otra y luego vino otra. Y bueno, pues es un poco chungo estar ahí, ¿eh? Es un poquito chungo estar ahí. Pero yo aprendí muchas cosas. Con Juan Antonio Bayona, que Juan Antonio Bayona y yo, Jota, nos hicimos como una simbiosis, porque estábamos juntos 24 horas al día, él con sus objetivos y yo con los míos. Cuando Juan Antonio Bayona me vino a buscar y me dijo, María, quiero hacer una película de tu historia, le dije, no te voy a dar permiso para hacer una estupidez como esta. ¿Una película de mi historia? ¿Y eso qué sentido tiene? ¿Qué tontería es esta? Vamos a hacer una cosa más bonita, Jota.
Y me dijo, ¿qué? Digo, vamos a hacer una película de la historia de todos los seres humanos. Hostia, claro, Jota tiene su lenguaje, yo tengo el mío. Muchas veces me decía, yo a ti no te entiendo nada, María? Digo, no importa, tú a lo tuyo, yo a lo mío. Jota, vamos a hacer una película de la historia de todos los seres humanos, porque a todos los seres humanos nos vienen a buscar tsunamis, olas, danas. Mis amigos de la cordillera dicen cordilleras. A todos nos vienen a buscar chimeneas. A todos nos viene a buscar algo para que nos sumerjamos en el dolor de la vida y salgamos más altos, más fuertes y más sabios. Yo lo sé, ahora estáis chismeando. Ay, no, a mí no, espera. Que sí, da igual. Va a venir cuando se le dé la gana y va a llegar en el momento exacto, de la forma exacta, en forma de ruina económica, de divorcio, de dana, de enfermedad, de lo que se quiera, Va a venir para enseñarte cosas espectaculares. Oye, que está muy bien, que cuando no viene nada de esto, oye, yo me lo paso muy bien, me voy de vacaciones, descanso, cojo energía. Esto está muy bien, Las vacaciones están súper bien en la vida, pero es recoger energía para luego ir a la vida. Entonces, no os peleéis ni siquiera teniendo miedo, porque la vida es perfecta y va a pasar lo que tiene que pasar en el momento que tiene que pasar. Yo con esta escena me peleé mucho con Juan Antonio Bayona. Me peleé muchísimo porque, claro, a la gente que quieres, con la gente que quieres, te peleas mucho. Y yo a Juan Antonio lo quiero como a un hijo. Y me peleaba mucho porque decía, pero es que Jota, es que la gente tiene que entender lo que se siente cuando está bajo la ola del tsunami. Finalmente conseguimos una escena donde más o menos atisbas lo que sientes cuando estás bajo las olas del tsunami. Pero todos vosotros lo sabéis, algunos más, otros menos. Todos podíais haber dirigido a Juan Antonio Bayona, porque esto es lo que sientes cuando estás bajo las olas del tsunami. Yo, igual que todos vosotros, soy sobreviviente de un tsunami. No es fácil cuando estás bajo las olas del tsunami. Sientes un dolor que no sabías que existía, un descontrol, una impotencia, un miedo. Yo ahí conocí lo que era el miedo. Un miedo, un espanto. Pero sobre todo, cuando estás bajo las olas del tsunami, te sale como una especie de soberbia humana en la que empiezas a decirle tú a la vida, manda huevos, tú le empiezas a decir a la vida que no puedo más, que yo ya no puedo más. Y ahí aprendí que nos toca rendirnos a ella, escucharla, porque es ella quien te dice, cantando, susurrando, gritando a cachetones, en boca de tu madre, en boca de los amigos, en boca de lo que fuera. Ella te dice que sí, que aguantas un poquito más. Y llega otra ola y más asfixia y más golpes y más dolor. Y tú vuelves otra vez con tu soberbia. De verdad, que no puedo más, es que ya no puedo más. Y ella te empieza a decir que sí, que aguantas un poquito más. Desde esa experiencia y desde ese aprendizaje, que es muy largo de contar porque yo viví una experiencia espiritual muy profunda ahí dentro, yo nunca más me he peleado con la vida. Yo ya, esa soberbia de si yo puedo o no puedo, me la quité. Entonces yo lo que hago es, ante las siguientes olas que vienen y vendrán y volverán, yo le digo a la vida, bueno, pues nada, tú me vas diciendo, yo voy aquí currando y trabajando, yo voy haciendo todo lo que pueda. Tú ya me dirás, pero no me pongo a discutir con ella. Es absurdo. Sois muchísimo más fuertes de lo que os imagináis. ¿Lo habéis visto, Valencia? ¿Lo habéis visto? Sois la leche
Y sois todavía incluso más. No dejéis que este órgano, que se llama cerebro, os controle, porque hay un órgano mucho más importante, que es el corazón. ¿Sabéis que acaban de descubrir que hay neuronas en el corazón? Neuronas conectadas con el cerebro. La vida se trata de esto, no de pensar, sino de pensar coherentemente con el corazón. Es un pensamiento mucho más amplio, mucho más valiente, más arriesgado. Si empiezas a hacerlo y a decidir desde ahí, te van a llamar loco, friki, se te va la olla. Pero bueno, tenéis la suerte de que como sois muchos frikis y muchos locos en Valencia, pues nada, pues seguís adelante. Pero el pensamiento del corazón es brutal. Entonces, no dejéis que vuestra mente os engañe, no le deis mandatos absurdos. Yo con esto ya no puedo más. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate! Y escucha la vida. Que es ella la que te dice que sí, que aguantas un poquito más. Así que ríndete a ella. Bueno, el mono avispado, yo os he dejado el mono avispado ahí, ¿no? Ahí hice una introducción del mono avispado, ¿no? Pero esto va a ir del mono avispado, ¿eh? Esto va del mono avispado. Mi papá, cuando nos contaba el cuento, pues el cuento, había un momento, o sea, mi padre era un contador de cuentos fabuloso, había como en las películas, ¿no? Eso de clímax, tal cual, bueno, resolución, pues había un momento en que aquello se montaba un follón en la selva que no te quiero contar. Entonces, había que tomar decisiones. Y mi padre, tremendo, 7 hermanos, todos uno tras otro. Bueno, el pequeño no, Juan no sé, dice, mira, nadie me ha contado los cuentos del mono avispado. Digo, ya te los contaré ya. Pero había un momento que se montaba un follón en la selva brutal, ¿sí? Un cacao, unos tal. Por ejemplo, pues había un incendio en la selva, o venía una dana, eso nunca me lo contó, pero mi padre siempre contaba incendios, le gustaba más el tema del fuego, le iban mal las chimeneas. Entonces, había un incendio en la selva y entonces el mono avispado decía, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Y mi padre se callaba y decía, pues yo no sé cómo sigue el cuento. Y todos decíamos, pero a ver, papá, ¿pero cómo que no sabes cómo sigue el cuento? No, yo no sé cómo sigue el cuento. Pero siempre introducía un momento en que el mono tenía miedo. ¿Conocéis esto? Miedo, M-I-E-D-O. ¿Lo conocéis? Sí, ¿no? Más o menos. Yo creo que esto ha visitado a todo el mundo. Luego os voy a dar un truco, una cosa que aprendí al final de la charla. Yo me enamoré de los cuentos, imaginaros, los mitos, los cuentos. Y así somos los padres de pesados, que los mejores de nuestros gustos se los trasladamos a nuestros hijos, que las peores de nuestras manías se las traslademos a nuestros hijos. Y mis hijos eran unos enamorados de los cuentos. Y Lucas decía, mamá, mi cuento favorito es... Y yo decía, no me lo puedo creer, es el mismo que el mío. Juan sin miedo. Oye, tú, qué envidia me daba a mí ese personaje. Que a un tío que le pasaba de todo y nunca tenía miedo. Y yo decía, pero si yo soy una cagada, yo estoy todo el día con miedo. Me daba miedo decidir, me daba miedo equivocarme, me daba miedo que no me quisieran, me daba miedo que me quisieran, me daba miedo que no sé qué, me daba miedo que no sé cuántos. Hay una canción preciosa que se llama Miedo, que es de Pedro Guerra. Miedo, que da miedo del miedo que da, que dice la estrofa. Es maravillosa esa canción. Bueno, pues nada, ahí estaba yo con Lucas. Emergimos en un infierno que no os quiero hacer una idea. Emergimos, el shock postraumático se colocó en nuestras mentes. No voy a hablar del shock postraumático aquí porque luego lo que de verdad importa, me da un espacio muy bonito para quien le interese y le apetezca escuchar, que creo que os debería interesar, qué es el shock postraumático a corto plazo, a largo plazo, cuáles son las consecuencias, cómo se puede sanar, cómo se puede prevenir. Tenéis todos que antes o después trabajar y estudiar esto, porque os vais a ver rodeados de gentes que dentro de
6 meses, probablemente ya hay mucha gente que está empezando a entrar en procesos depresivos, bla, bla, no me voy a enrollar. A las 3 de la tarde, si hay 5 personas, con 5 personas hablaré, y si hay 10, con 10, sobre cómo detectar y prevenir el shock postraumático, porque yo soy una mujer con mucha suerte y lo he pasado. Entonces os lo voy a compartir. Pues nada, Lucas ahí con el cuento del mono avispado, tengo miedo. Qué cosa tan bonita nos pasó a Lucas y a mí. Esto es lo que nos pasó. Lucas me dijo algo y en ese tronco aprendí una lección preciosa. Porque los jóvenes y los niños sois la leche enseñándonos a los adultos. Me dijo, mamá, yo pensé que era un niño valiente, pero estoy muerto de miedo. Y en ese instante se me iluminó algo dentro y le dije, ¡oh! Gracias, Lucas. Gracias por enseñarme algo que hasta hoy no lo había sabido. Y es que la diferencia entre los cobardes y los valientes no está en tener miedo o no tener miedo. Está en qué haces con el miedo. Porque para ser valiente necesariamente tienes que estar cagadito de miedo. Si no, no eres valiente, si no eres un insensato o yo qué sé, ¿me entiendes? Pero el miedo es algo curioso. Podría daros una conferencia de 3 horas sobre el miedo y lo que he aprendido del miedo, pero solo voy a daros un truco. A ver quién sabe qué es lo contrario al miedo. Venga, valientes. ¿Qué es lo contrario del miedo? Venga. ¡Ajá! ¡Ajá! Aquí hay alguien que ha pasado más de un tsunami. Lo contrario del miedo no es la valentía, no es el coraje, eso es otra cosa y está muy bien. Lo contrario del miedo es el amor. Cuando tenéis miedo, os estáis dejando arrebatar por algo que fabricáis aquí, en esta caja de resonancia, que está muy bien, que es muy necesaria para logaritmos, para enchufar cables. Quiero decir, esto es maravilloso, quiero decir, yo lo uso un montón. Pero ponerlo en su lugar solo sirve para lo que sirve, pero es muy malo para tomar decisiones en la vida. Para tomar decisiones en la vida hay que escuchar a la coherencia del cerebro y el corazón. Lo contrario del miedo es el amor. Cuando tengáis mucho miedo, pedir amor, pedir conectaros al amor. El otro día hablaba con un hermano mío que me decía, María, no puedo tomar esta decisión, tengo mucho miedo. Y yo le conté algo que no le había contado a nadie, no se lo había contado porque me daba vergüenza, pero dije, pues lo voy a contar, qué vergüenza ni qué nada. Digo, ¿tú sabes lo que yo hacía en mitad os lo juro, en mitad de ese infierno? Yo miraba el cielo y decía, ¡sí! ¡Tengo miedo! ¡Estoy cagada de miedo! ¿Y qué? Y yo me enfadaba con mi miedo. Y eso me permitió que el miedo dijera, joder, me largo de aquí, que no tengo mucho que hacer. Y me envolvió un estado de paz, de amor, de espiritualidad, como yo no he vivido nunca. Siempre intento volver a regresar ahí. Cuando tengáis miedo, pedir amor, que se os dará, pero desconectar el cable, desconectar el pensamiento, que ese es el que genera los miedos. Podríamos hablar más del miedo, pero lo vamos a dejar aquí. El resto, vosotros escuchar a vuestro corazón. ¿Qué tiene el miedo que enseñaros a vosotros? ¿Qué quiere que veáis? Poner el miedo frente al espejo. Os ponéis y podéis hacer la misma chorrada que yo. Sí, ¿qué? Tengo miedo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y se te va callando el miedo y va entrándote una especie de cosa de amor brutal. Vivir es decidir. Ahí aparece el mono avispado de nuevo. Yo soy muy friki y a mí me gusta mucho el diccionario. Y sobre todo el diccionario de etimología, que es de dónde vienen las palabras.
Y como mi padre, en el momento más complicado del cuento, decía vivir es decidir, pues yo un día fui al diccionario de etimología y vi lo que era decidir. ¿Sabéis de qué palabra viene? Viene del latín de decadere, que significa desgajar. Toma esta, ¿eh? Desgajar. En Occidente tenemos mucha tendencia a pensar que decidir es escoger, que sí, también. Pero cuidado, cuidadín, cuidadín, que cada vez que decidáis algo, abandonáis algo en el camino. Si yo decido hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. Y claro, todo no lo podemos, ¿verdad, Majo? Todo no lo podemos. Pero pensar qué es lo que te toca hacer, sabiendo que dejas cosas en el camino. Pues no puedo, pues mira, no puedo ponerme las botas y enfangarme, pero es que alguien tiene que distribuir las pesetas. No, pesetas no, como los euros. Alguien tiene que distribuir los euros. Pues voy a ser yo, pero es que no tengo ni idea. Pues no te preocupes, que ya te van a ayudar, ¿no? Pensar cada vez que tengáis que decidir algo, ¿qué abandonáis en el camino? Oye, que estáis en la edad de escoger carrera, ¿sí? Que estáis en la edad de decidir vuestro futuro, que estáis en la edad de decidir si el domingo por la tarde me voy a echar unos cuantos porros o me voy de voluntariado. Hacer lo que os dé la gana, pero decidir sabiendo lo que perdéis. Porque si os vais a echar unos porros, os perdéis la vida de verdad. La vida, que es muy generosa, a mí me permitió contarle a Lucas el que yo pensé que iba a ser el último cuento del mono avispado. Este ruido que hay aquí, este murmullo, me está molestando un poquito porque me está como... ¿Tenéis que iros? ¿Hay un colegio que se tiene que ir? Venga. Colegio que os vais como si fuerais japoneses, en silencio. Y así podemos seguir. Esto es lo que nos pasó, porque la vida es extremadamente generosa. Y a mí me regaló esta experiencia. Tenéis que perdonarle a Lucas este carácter fuerte, que ya veis de dónde lo ha sacado. Que su padre es un santo varón, pero su madre tiene un poquito de carácter. Entonces Lucas, claro, yo intentaba manipular a un niño de 10 años, más listo que el rayo, y cuando le dije, ponte en el lugar de Simón y Tomás, y me contestó lo que me tenía que contestar, que yo ya lo sabía, que ellos estaban muertos. Y en ese momento, entendí una frase que todas las tradiciones místicas del mundo repiten. Es lo único que repiten. No hablan de nada más las tradiciones místicas del mundo. La gente espiritual, de verdad, lo único que te dice es, todos somos hermanos. Todas las mujeres son mis hermanas, todos los niños son mis hijos. Todos los abuelos son mis abuelos, todos los papás son mis papás. Y los humanos somos un poquito pesados y escuchamos la frase de tanto que la escuchamos, seamos de la tradición religiosa que seamos ateos, agnósticos, me da igual lo que seamos del Betis, del Valencia, del Barça, me da igual. Escuchamos esta frase y ya no entra en el corazón. La vida será otra cuando de verdad lo creamos. Todos somos hermanos. Todos. Por eso, esta experiencia está trayendo tanta luz,
porque vuestros corazones lo están palpando. Y os ponéis las botas y sacáis y te da igual si tengo que poner luz, fontanería, si tengo que regalar bocadillos, si tengo que gestionar euros, da igual. Eso es decir, pero si todos somos hermanos, pero vamos a por una. Vamos a por una. Lucas es un tipo especial, se enfadó conmigo, claro, se enfadó conmigo. No, normal, un chaval de 10 años que ahí Naomi está pintada con 4 mierdas, pero claro, es que yo estaba literalmente rota, absolutamente rota, sangrando por todos sitios, estábamos desnudos, ese pudor que entra cuando dices, pero qué tontería, pero si aquí estoy yo rodeada de cadáveres y tal, pero qué pudor me entraba, ¿no? Y a Lucas también, mamá, no te puedo ver así, me decía. Y yo, pues como pude, dije, pues a ver cómo lo hacemos, para vestirnos un poco, ¿no? Para vestirnos las heridas, que duele tanto verlas. Bueno, pues ese niño me dio una lección preciosa. Aquí voy a hablar de otra cosa que yo aprendí en el tsunami. Lo voy a hablar muy cortito porque es que ya me da vergüenza, llevo 12 minutos más. Y es la necesidad del sentido del humor. Por favor, cuando vayáis a ver a Álvaro en el hospital o a uno de sus secuaces, hacerlo reír. La gente entra en los hospitales. Ay, no, coño, hacer reír a la gente. Que reír, el sentido del humor, es el aceite que lubrica la vida, que relativiza la vida, que no es tan grave lo que nos está pasando. Que a lo sumo te estás muriendo, que tampoco es tan grave, que yo me he muerto 3 veces y he vuelto. O sea, no es tan grave. Con Lucas nos reímos, lloramos, nos reímos, nos abrazamos, nos enfadamos, de todo nos pasó con Lucas. Pero bueno, esta es una historia muy cortita que voy a intentar hacer cortita, y es que mi mamá, dura, madre de 7 hijos, no había un maldito lujo en casa. De aquí para allá, es decir, menores de 20 años no me van a entender, pero los de aquí sí. ¿Os acordáis lo que era un lujo para nosotros, no? Un Danone era un lujo, una Coca-Cola era un lujo. Ahora hoy en día ellos le llaman al iPhone 27 un lujo. Pero no, en nuestra época era un Danone un lujo. Pues mi mamá no nos dejaba tomar Coca-Cola porque no había dinero para Coca-Cola, así que uno de mis hermanos, el ingeniero, ¿no? el más cuadriculado, que cuando había que decidir en el mono avispado siempre es el que decía bla, 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 pues se hace esto y se hace lo otro, y salía el romántico Pablo, y decía, no, que es maestro. ¡Oh, mira, sí es romántico, que se hizo maestro! Y entonces el Pablo decía, no, hombre, no, el mono no se puede ir, tiene que ayudar a sus amigos, bla, bla, bla. Bueno, se montaba la de Dios en ese cuento. Pues Fernando arrancó uno de estos carteles porque ya estábamos hartos de que no hubiéramos probado la Coca-Cola, y luego estaban los típicos, ¿sabes los típicos del cole que te vienen y te dicen, ay, fue fiesta de cumpleaños y puse Coca-Cola, y tú, ¿y a qué sabe? ¿A qué sabe la Coca-Cola? Entonces Fernando nos ensayó a todos como la familia Von Trapp y dijo, mamá, no es que nosotros queramos o no queramos, es que es la chispa de la vida, porque Coca-Cola sacó este anuncio, que es que nos iba de perlas, Bueno, mi mamá ponía la manita así y decía, ni Coca-Cola ni refrescos. Si tienes sed, un vasito de agua o un zumito sano. Joder, con mi madre, qué pesada podía ser mi madre. María, mamá de 3 hijos, viviendo en México, y mis hijos suplicándome una Coca-Cola. Y yo, con la manita así, si tienes sed, un vasito de agua o un zumito sano. Y me miro, digo, a ver, madre mía. Y es que, lo digo con mayúsculas, afortunadamente, nos parecemos a papá y a mamá mucho más de lo que pensáis. Jóvenes, estáis pasando un rato en que los flipáis. Está bien, pero cuidadito que un día os vais a descubrir con la manita así diciendo la frase de mamá. Y eso es maravilloso. Pues, ¿qué nos pasó a Lucas y a mí? Pues nos pasó que en el árbol a donde nos íbamos a subir
había una lata de Coca-Cola. Entre cadáveres, entre amputados, entre debris, ¿cómo se dice en español? Entre desastre, ¿cómo se dice? Eso, todas las cosas que había. Una lata de Coca-Cola. Entonces coge Lucas, un tío listo, 10 años, sacude la lata, me mira, lo mira y me dice, ¿qué? ¿Podemos o no podemos? Es que, maldito Lucas. Yo, como me estaba muriendo, porque yo estaba entrando en un proceso de muerte, y eso es muy bonito, os lo voy a compartir una mijaíta, lo que es eso, pues me agarré del árbol y, claro, al sentido del humor hay que darle su tempo, su espacio, su vídeo, su buen vídeo, porque el sentido del humor es el rey de la fiesta. Entonces yo me agarré al árbol y dije, miré a Daniel, miré a Lucas, no me miré a mí, y dije, por hoy vamos a hacer una excepción. Y subimos arriba con esa lata de Coca-Cola. Si queréis saber cómo suena la chispa de la vida, pues la chispa de la vida suena así. 7 años más tarde, se me ocurrió la brillante idea de enseñarles a mis hijos España, que no lo conocían porque habíamos vivido en Japón, en México y tal. Y se me ocurre un 30 de julio llevar a los niños a Toledo. Entonces, o sea, aquello, no sé, 45.000 grados había. Y Lucas pasa por un sitio y dice, mamá, ¿me invitas a una Coca-Cola? Espera, los principios no se pierden, ¿eh? Yo puse mi mano así, Lucas ya era un chaval de 16 años, le dije, si tienes sed, un vasito de agua, un zumito sano. Y me dice, cuidadito, cuidadito que me debes una Coca-Cola. Digo yo, que yo te debo una Coca-Cola. ¿Yo por qué te debo una Coca-Cola? Me dice, ¿tú qué te crees? ¿Que en ese árbol yo no sabía quién necesitaba la chispa de la vida? Si veis la película con cuidadito, ese niño no bebe. Tom Holland no bebe, que le fastidió bastante. Decía, Jota, deja, no, tú no bebas. Y luego nos pasó, es que hay unas madres que son insoportables en la vida. La madre del niño que hace de Daniel era una sueca rígida, insoportable esa mujer, que puso en contrato que al niño no le podíamos dar Coca-Cola. Toma 13, toma 14, toma 15, aquello no salía, las nubes, la lluvia. Y Jota me mira y me dice, ¿pero qué hacemos? Y yo le digo, yo me ocupo de esta madre insoportable. Y tú llena la lata de Coca-Cola fresquita. María, que nos mata. Digo, tú llénala. Entonces la llena. Los niños no actúan. En las películas los niños no actúan. Los niños viven la experiencia y la hacen. Entonces, claro, ¡pum! ¡Acción! Y ese niño, espuma se le salía por la nariz. Todo el set se pone a reír igual que cuando Lucas y yo nos subimos, porque es maravilloso cómo la película te trae ese mismo momento. Y yo, que estaba con la señora insoportable esta, que ponía la manita así y decía que no, pues me dice, ¿por qué se ríe todo el mundo? Digo, el sentido del humor español es tan raro que yo no te lo puedo explicar. Es así. No olvidéis nunca el sentido del humor. Nunca. Voy a intentar ir rápido, me quedan 2 ideas. Esta me la voy a saltar, porque no hace falta que yo os cuente lo que yo he aprendido. Yo no sabía lo que era la solidaridad. ¿Sabéis de qué palabra viene? Solidaridad. ¿Le quitamos el sonido? Va a ir pasando esta escena porque a mí me emociona mucho, mucho esta escena. La palabra solidaridad viene de sólido. Sólido. Es eso que nos hace sólidos a los seres humanos, a las familias, a las ciudades, a los países, a la raza. Solidaridad. ¿Sabéis qué quiere decir solidaridad? Hacer tuya la causa del otro. Hacer tuya la causa del otro. Este papá tailandés, puta que me tocó un papá duro como el mío, jolín, es que se me repiten los patrones. Este papá, delgadito, viejito, había un tío ahí fornido, espectacular, que yo dije, este para mí, que yo voy fatal de fuerzas. Y va y coge y se lleva a Daniel como una pluma y yo, madre mía, la que tenemos ahora por delante. Entonces mi papá, de vez en cuando yo me rendía.
claro, somos humanos, ¿verdad, Álvaro? Hay momentos en que uno dice, o sea, ya, esta película se acabó. Yo ya, hasta luego, Lucas, nunca mejor dicho. Entonces yo me rendía, porque yo ya decía, ya está, este niño ya está en buenas manos, va a venir la embajada a buscarlo, ya lo cuidarán sus abuelos, bendito sea, espabilado, algún día será un chico de bien, hasta luego, esta película se acabó. 3 kilómetros de calvario. ¿Qué tal cuando la adrenalina baja a su nivel y dice, esto se está poniendo divertido, pero divertido, pero divertido de verdad? Entonces el dolor empieza a aparecer, un dolor que no sabías ni que existía, y yo de vez en cuando no podía más, vamos, literalmente que me moría, porque me estaba desangrando. Y entonces mi papá, ¿sabéis lo que me hacía? ¿Sabéis lo que me hacía? Del amor que me tenía mi papá tailandés, me pegaba un cachetón, ¡pah! Pero así tal cual, un cachetón, y me decía, Kem Ken Noi, Kem Ken Noi. Y yo, ok, bien. En esos momentos no hace falta, los idiomas no hacen falta. Si tú estás conectado al corazón, todo lo entiendes. Y yo entendía lo que me estaba diciendo mi papá. Jota no se lo creía, luego, bueno, fue un follón meter esta frase en la película, hasta que no encontramos a alguien que traducía de un idioma nativo, porque es que no hablaba ni tailandés, hablaba un idioma nativo, y yo le decía, Jota, me estaba diciendo, aguanta un poquito más, pero María, tú estás ya puto loca, pero ¿cómo vas a entender tailandés? Pues cuando encontramos a un traductor, le dijimos, ¿qué quiere decir Kem Ken Noi? Dijo, ¡guau! Esto es una frase sagrada de nuestro pueblo, que significa... llama a tu fuerza interior. Manda narices. Llama a tu fuerza interior. No me dejaba rendirme. Me pegaba cachetones, me decía Ken Ken Noi y hacía algo más. Me giraba la cara y me decía, mira a tu hijo. Mira a tu hijo. Y él me enseñó que no estamos aquí para mirarnos el ombligo, que estamos aquí para mirar al otro, que soy yo también, que soy yo, ¿sí? Para mirar al otro, para sacar este barco a flote, porque entre todos podemos hacer milagros impresionantes, maravillosos. Lo único que hay que hacer es no mirarse el ombligo, mirar al otro, ponerte en la situación del otro, entenderlo, decir, conectarte al corazón y decir, esto es lo que me toca hacer. Y ya está. Carolina, mi vecina, dice, yo ya sé para qué vivo. Joder, qué suerte, tía. Es que esto es una bendición. Para esto vienen las danas a nuestra vida. Para saber para qué queremos vivir. Es para esto. Y estas mujeres, manda narices con estas mujeres, este arquetipo femenino que todos llevamos dentro. Todos llevamos dentro un arquetipo masculino, femenino, un guerrero, un amante. Llevamos 12 arquetipos que nos manejan por la vida. Estas mujeres, en esta película, estas mujeres no son actrices, como podréis comprender. Son las mujeres de las aldeas que recogieron a todos los que salíamos de ahí. Y Jota les dijo, acción, hacer lo mismo que hicisteis. Ahí las veis. Nos vestían, nos lavaban, nos curaban. Qué bonito, ¿verdad? Qué suerte tuviste, María. No, mi suerte no acaba ahí. Es que yo tengo mucha suerte, tío, es que os lo digo. ¿Sabéis qué hacían? Mientras me lavaban, me vestían, me curaban, me subían sobre su puerta, me cantaban nanas. Me cantaban nanas. Y a mí esa nana me mantuvo literalmente viva, porque yo ahí en esa puerta volví a entrar en proceso de muerte. Es que yo venga, vaya, venga para la muerte, venga para la vida, venga para la muerte, venga para la vida. Y esa nana me conectó con Luna Lunera Cascabelera, esa nana que me cantaba mi abuela y mi mamá, y me mantuvo literalmente viva. Entonces, no es lo que hacemos lo que nos distingue como seres humanos. No es lo que hacemos lo que nos distingue como familias, como ciudades, como empresas. No es eso, es cómo hacemos lo que hacemos. Las empresas de seguros son todas iguales. Las de acero son todas iguales. Los Mercadona son todos iguales. La diferencia está en cómo se hace lo que se hace. Eso es lo que genera un sello. Déjate ya de mamonadas de... traes a las empresas y siempre hay un cartel, bueno, es que con brillantes y neones. Valores de la empresa.
yo me descojono. Digo, a mí quítame ese cartel y déjame hablar con la gente. Porque el valor está en la gente, en la vida. No está en un cartel. Está en las decisiones que se toman. Ahí están los valores. ¿Quieres saber cuáles son tus valores? Hay un ejercicio muy fácil. Pon las 3 últimas decisiones que has tomado en la vida y mira qué valor había ahí. Esos son tus valores, no los que tú dices que tienes. No los que tú dices que tienes. Entonces, si las empresas hicieran esto, joder, el cartel ese lo queman, en la chimenea de Álvaro lo queman. Porque hay mucha incoherencia. Entonces, tenemos que acabar, claro que sí, tenemos que acabar. El último aprendizaje, el mono avispao, montado, hecho un lío, un follón, tal, y llegaba un momento en que el mono avispao decía, haz algo, lo que puedas. ¿Qué frase más? ¿No? No tiene así más, ¿no? Haz algo, lo que puedas. No, perdona, esta frase tiene una potencia brutal. Porque lo que puedas tiene que ver con tu privilegio. Nunca has pasado frío, nunca has pasado hambre. Tienes un instituto en el que estudiar. ¿Tú sabes el privilegio que es eso? ¿Tú sabes el privilegio que es poderse formar en la vida? Tienes unos padres que hacen lo que pueden. Mamá es un poco pesada, papá es un poco tal, pero tienes un padre, una madre, alguien que te acompaña en el hospital. Somos todos unos privilegiados acá. Haz algo, lo que puedas. Es proporcional a la suerte que has tenido en la vida. No desees mucha suerte en la vida, porque si tienes mucha suerte, tienes mucha responsabilidad. Esto es lo que nos pasó. No voy a decir nada, simplemente que Lucas me enseñó lo que era la felicidad. Cuando estábamos en el avión me dijo, mamá, vamos a parar el vídeo, que se ha vuelto a saltar. Lucas me dijo, mamá, nunca me habías dicho lo que era la felicidad. Y yo me aproveché y dije, joder, yo esto lo quiero saber, porque yo no lo sé. Digo, yo ahí medio muerta, digo, ¿y qué es la felicidad, Lucas? Me dice, ¿te acuerdas cuando yo estaba en el hospital, muerto de miedo y de dolor, y tú me dijiste que fuera a hacer algo, lo que pudiera? Cada vez que reunía una familia, se me ponía una cosita aquí en el estómago. ¿Es eso la felicidad? Y le dije, sí, Lucas, eso es la felicidad. Yo, igual que todos vosotros, soy superviviente de un tsunami. Y no hay día de mi vida que no le dé gracias a esta experiencia. Muchas gracias.